a don Miguel Barbosa, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y al senador don Emilio, perdón, de la Revolución Democrática, una disculpa Miguel, y agradecer la presencia del senador don Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Senado de la República. También agradecer la presencia muy distinguida y le damos la bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien es nuestro primer invitado con el que inauguramos estos foros. La presencia de don Federico Reyes Heroles, quien será nuestro segundo expositor. Muchas gracias, don Federico, también por estar aquí. Y como presidente director del INCO, a don Juan Pardinas, a quien también igualmente le agradecemos y le reconocemos que esté aquí presente. Saludo a mis compañeros de la mesa, el senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Estudios de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Don Enrique, muy buenos días. Al señor senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, miembro del Partido de la Revolución Democrática, y al senador Jorge Lavalle, del Partido Acción Nacional, como representante del Partido Acción Nacional y integrante de la Comisión de Energía. Les agradezco a todos su asistencia a esta sesión inaugural de estos foros que el Pleno del Senado de la República aprobó en su sesión pasada del jueves. Esta presidencia, respetuosa de todos los legisladores e invitados, desea ilustrar, si así me lo permiten, el proceso que guardó la construcción del acuerdo en referencia. El acuerdo aprobado en la sesión del pasado jueves 19 de septiembre contempla que las comisiones de puntos constitucionales, energía, estudios legislativos primera del Senado y las de puntos constitucionales y energía de la Cámara de Diputados cuidarán que se invite, entre otros expertos académicos, intelectuales, representantes de instituciones de educación superior, de investigación, así como de las representaciones de las cámaras privadas, empresariales y del mundo financiero, como promover la comparecencia de los funcionarios que en la materia tienen bajo su responsabilidad la conducción del sector energético nacional. Las exposiciones y cuestionamientos por parte de los integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores, garantizarán los principios de equidad entre los partidos, de género, de igualdad entre cámaras y de idéntica participación en los foros, entre otros. Es preciso hacer de su conocimiento a todos ustedes que la relación de los expositores para las siguientes sesiones continúa en proceso de negociación y acuerdo con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, situación por la que, apelando a su comprensión y en aras de transparentar este proceso, les pedimos a todos ustedes tolerancia y, en cierto modo, un voto de confianza en la construcción del listado final. Esta presidencia desea hacer del conocimiento de todos ustedes que se invitará en su oportunidad en formato de comparecencia al secretario de Energía del Gobierno de la República, al director de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, así como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Federal de Electricidad, quienes acudirán en comparecencia con legisladores, reunión con la que se concluirán los trabajos de esta etapa de los foros que hoy nos reúnen en este recinto. Quiero dejar constancia la invitación que el Pleno hizo a los medios de comunicación para cubrir las sesiones y las exposiciones de los ponentes. Para este objetivo, permítanme informarles que las sesiones serán transmitidas por el canal del Congreso en vivo y en Internet, y se ha habilitado para la interacción de redes sociales, concretamente en Twitter, el hashtag Foros Reforma Energética. El formato del foro del día de hoy, titulado Hacia el sector energético de México en el siglo XXI, será el siguiente. Como ya lo he adelantado, están nuestros tres invitados y explicaré la mecánica con la que le rogamos a nuestro primer invitado pueda dar inicio. Hará uso de la palabra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hasta por un espacio no mayor de 30 minutos. Concluida su intervención, harían uso de la palabra hasta por 3 minutos cada uno, 2 legisladores por cada partido político representado en esta soberanía, lo cual en su caso se hará en el orden ascendente en el que se plantearía un bloque de preguntas al expositor. Al término de este bloque,
de intervenciones de los legisladores, el ingeniero Cárdenas, nuestro primer invitado, tendría hasta 30 minutos para responder en conjunto a todas ellas. Dicho lo anterior, y agradeciendo especialmente la asistencia y participación de nuestros exponentes el día de hoy, me permitiría dar lectura de manera sucinta a una reseña bibliográfica de nuestro primer expositor, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien al día de hoy es el coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal. Senador de la República por Michoacán en 1976, subsecretario forestal y de la fauna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 1976 a 1980, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 1980 a 1986, dirigente de la corriente democrática del Partido Revolucionario Institucional en 1987, fundador del Partido de la Revolución Democrática en 1989, presidente del Partido de la Revolución Democrática de 1989 a 1993, miembro de la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, jefe del Gobierno del Distrito Federal de 1997 a 1999 y ha sido candidato a la presidencia de México en el año de 1988, 1994 y el año 2000. En 2011, este Senado de la República lo condecoró con la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. Sea usted muy bienvenido, señor ingeniero. Le pedimos pasar a la tribuna para escucharlo con atención. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quiero, antes que otra cosa, agradecer al Senado de la República la invitación que me ha hecho para participar en estos foros que ahora se inician sobre las propuestas de reforma energética, de reformas en el sector energético que hasta ahora se han presentado, que espero contribuyan para llevar a cabo cambios en la legislación normativa del sector que resulten en el fortalecimiento de la soberanía de la nación, en mayores y mejores oportunidades para el bienestar de los mexicanos y el crecimiento de la economía, y en particular para un manejo con racionalidad de presente y futuro de nuestros recursos energéticos. El contexto en el que se presentaron hace unas semanas las iniciativas para llevar a cabo una reforma energética, como el contexto del país, han cambiado debido a las graves afectaciones que ha sufrido prácticamente toda la República, ocasionadas por los fenómenos climáticos extraordinarios de los últimos días. Nos encontramos en situación de emergencia, quizá con menos pérdida de vidas, pero tanto o más grave por la multiplicidad de sitios y zonas con fuertes daños que la que vivió el país después del sismo del 19 de septiembre de 1985. La atención a los miles o millones de víctimas y la reparación y reconstrucción de viviendas, reposición de bienes familiares, rehabilitación de infraestructuras de servicios y productivas se han vuelto emergencia nacional, y a ello debe enfocarse la actividad del Estado y la colaboración que pueda tenerse de todos los sectores de la sociedad. En estas condiciones, una reforma energética como la que proponen las fuerzas progresistas cobra mayor importancia y sería un factor clave para la recuperación que el país está reclamando. Pretendemos que en particular la industria petrolera recupere el papel que tuvo en el pasado de conductora principal del crecimiento económico y la industrialización, con lo que se estarían creando empleos formales, impulsando desarrollos regionales e impactando favorablemente sobre numerosas áreas de la producción, un sector energético estatal con organismos operadores, en este caso y principalmente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, saneados de corrupción, con mandato claro del Estado respecto a sus actividades por desarrollar y que operen con absoluta transparencia, eficacia y eficiencia, buscando las productividades óptimas dentro de la racionalidad ambiental. El mandato del Estado deberá reflejarse en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, el cual deberá estar enmarcado en la Estrategia Nacional de Energía
y en un verdadero plan de desarrollo nacional. La estrategia de energía requiere reformularse, ser precisa en los objetivos, medios de ejecución y tiempos para los planes y programas de trabajo que se establezcan para las diferentes clases de energías, así como para los distintos organismos reguladores y operadores estatales del sector. Y este cuerpo legislativo, y lo digo respetuosamente, debiera proponerse la creación de un verdadero sistema de planeación que fije lineamientos para el desarrollo nacional en perspectivas de largo plazo, 25 o 30 años, con ajustes anuales, con objetivos de cumplimiento obligatorio para el Estado, cuantificables y con tiempos establecidos, sistema con el cual debieran corresponderse la estrategia de energía y el plan de negocios de Petróleos Mexicanos. En materia petrolera, la política a desarrollar debiera enmarcarse en los siguientes objetivos generales: prolongar lo más posible a la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos, para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo, año 2020, del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo, los Estados Unidos, disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso para transformarlo industrialmente en el país. Desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos, estimular los desarrollos regionales y reducir las importaciones. Aumentar la capacidad de refinación de inmediato, 600,000 barriles diarios, capacidad de refinación que podría estar disponible en 2017, e iniciar nuevas instalaciones en el año 2017 con capacidad del orden de 300,000 barriles diarios más. Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos. Además, como parte de las políticas energéticas prioritarias, debieran considerarse impulsar la transición energética, esto es, la utilización de energías renovables no convencionales, principalmente para sustituir combustibles que tienen su origen en los hidrocarburos y para el servicio público de electricidad, dar verdadero apoyo a las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico y fortalecer a las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, transformándolas de organismos desconcentrados en descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión operativa y funcional. A la Comisión de Hidrocarburos, además, se le deberían ampliar las facultades en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex. En el caso particular de Petróleos Mexicanos, nuestras propuestas tienen como propósitos transformar a Petróleos Mexicanos en empresa pública, lo mismo sería para la Comisión Federal de Electricidad, concederle autonomía presupuestal y de gestión, dejándolo fuera del presupuesto federal y ya no bajo la tutela y control de la Secretaría de Hacienda, modificar su gobierno corporativo, reintegrándolo en una sola entidad y desapareciendo los organismos subsidiarios, establecerle un nuevo régimen fiscal que genere recursos adicionales para inversión productiva y para revertir la descapitalización a la que ha estado sujeto, permitiéndole así cumplir con sus objetivos. Los cambios que proponemos para Petróleos Mexicanos pueden llevarse a cabo mediante reformas a 12 leyes reglamentarias o secundarias y una nueva ley, esta sobre el manejo de los excedentes petroleros, habiéndose ya presentado en esta Cámara las iniciativas correspondientes. Para realizar las reformas legales y para la instrumentación de nuevas políticas energéticas y en particular petrolera, debe reiterarse, no se requiere reformas constitucionales. Las propuestas que se han hecho hasta ahora, consideramos, tienen otras finalidades. Las leyes que deben reformarse son las siguientes: la Ley de Petróleos Mexicanos, reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética,
la Ley General de Deuda Pública, la de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de Instituciones de Crédito y se debería crear la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros. Me referiré ahora a la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el Ejecutivo al Senado. En ella se plantean reformas al párrafo 6º del artículo 27 y al párrafo 4º del 28. En la exposición de motivos del Ejecutivo se hace énfasis en los contratos de utilidad compartida y en otros beneficios más que se derivarían de la reforma, a los que me referiré enseguida, pero nada se dice de cuáles serían las leyes reglamentarias que tendrían que modificarse. En el paquete económico de 2014, recientemente enviado al Congreso, se incluye la iniciativa de una nueva ley de ingresos sobre los hidrocarburos, pero nada más. En la iniciativa remitida al Congreso, el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse, se ofrecería a los usuarios electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo. Y aquí cabe la pregunta: ¿frente a quién? Pues los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega, ExxonMobil de Estados Unidos, Petrobras de Brasil, etcétera, entre otros, en buena parte por las condiciones particulares de los campos que se explotan. Que el organismo tendrá una nueva estructura administrativa con un gobierno corporativo, que tendrá mayor, no dice plena, autonomía de gestión, y nada se menciona de la autonomía presupuestal, que mejorará las condiciones de transparencia y rendición de cuentas. Y yo preguntaría por qué no se hace esto desde ahora, y que las compras y proyectos de Pemex, en las compras y proyectos de Pemex habrá mayores contenidos nacionales. Con estos cambios, expresa el Ejecutivo, se logrará una mejor restitución de reservas, la producción de crudo se elevará a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 3,5 millones en 2025, y la de gas pasará de 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 en 2018 y a 10.000 en 2025. Otros impulsores de la iniciativa oficial agregan a estas supuestas bondades que se generará 500,000 de nuevos empleos para 2018 y 2,5 millones para 2025, que el gas, y quiero suponer que se trata del gas natural, pues no se especifica, resultará también más barato al consumidor. No se hace mención alguna al gas LP, que es el de mayor consumo, sobre todo doméstico en el país, y que la economía mexicana crecerá 1 punto porcentual más en 2018 y 2 más en 2025. Todos estos supuestos avances suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay una cifra que lo sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos una definición de una política petrolera integral que requiriera de esos montos de producción, de mayores o menores, de determinados montos de inversión en los horizontes de aquí al 2018 y al 2025. Recuérdese que en 2004 se extrajeron ya casi 3,5 millones de barriles diarios, lo que no generó mayores empleos formales ni crecimientos extraordinarios de la economía. ¿Por qué en 2018 y en 2025 sí? El alud propagandístico del gobierno se centró en la reforma del 27, pero nada se ha mencionado de las consecuencias de modificar el 28, lo que no puede sino calificarse de falaz, pues se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado. El cambio en el 28 constitucional cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad. Ni siquiera alcanzan en la iniciativa del Ejecutivo la calidad de prioritarias, abriendo la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los sectores petrolero y eléctrico e incluso estaría autorizado para deshacerse de todos los activos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al dejar sin materia lo establecido en el párrafo 4º del artículo 25 constitucional, que dice, y cito: el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4º de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control
sobre los organismos que en su caso se establezcan. Esto es, a no ser ya estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que los manejan hoy, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, podrían, de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser propiedad gubernamental. Pemex y CFE, todo lo que posean, podría ser vendido y privatizado. Además, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y, consecuentemente, el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte, y lo mismo sucedería en la industria eléctrica. Otra consecuencia muy grave de cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico sería que quedarían sujetos a las estipulaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, del que se encuentran hasta este momento excluidos. Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera por particulares. Esto es, se está ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938, ahora con otros nombres, vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos. La iniciativa del Gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. La propuesta progresista no es, desde ningún punto de vista, una propuesta que desconozca el papel de la inversión privada en el desarrollo del país y en particular en la industria petrolera. Debe plantearse una política en que la inversión privada participe intensamente en la producción de insumos de la industria petrolera, dando una prioridad racional a los contenidos nacionales en las adquisiciones y contratos del sector energético estatal, y por otro lado, deben fomentarse las industrias que utilicen productos que produce Pemex, principalmente en la prolongación de la cadena de la petroquímica. Más allá de la intención privatizadora de ceder mercados nacionales a productores y prestadores de servicios, principalmente extranjeros, que son quienes tienen las mayores disponibilidades de capital de inversión, resulta absurdo pensar que los sectores petrolero y eléctrico no se consideren estratégicos, esto es, importantes, fundamentales, especiales o como quiera calificárseles, y que se les pueda dar el mismo tratamiento que a la confección de ropa de lujo o a la elaboración de golosinas chatarra. Termino señalando que en el debate que se lleve a cabo en esta Cámara, además de tratar de convencer a los legisladores aún no convencidos, para que hagan mayoría quienes se opongan a la iniciativa de reformas constitucionales del Ejecutivo, los legisladores progresistas tendrán que convencer también que es mejor la iniciativa del PRD en lo relativo a la modificación del régimen fiscal de Pemex que la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos presentada por el Ejecutivo como parte del llamado paquete fiscal, pues de cobrar vigencia no se pondría fin a la tutela que ejerce la Secretaría de Hacienda sobre Pemex, pues no considera conceder a este organismo autonomía presupuestal, demanda básica respecto a una nueva reforma de estructurar y de tratar a Petróleos Mexicanos. Habría muchas cosas más que decir de esta ley, pero ya lo discutirán los senadores. Gracias nuevamente al Senado de la República por permitirme presentar estas ideas sobre cambios en las políticas petroleras. Muchas gracias. Lo invitamos, señor ingeniero, a pasar a su asiento para escuchar las intervenciones de las y los legisladores, tal como fue narrado en el inicio de esta sesión. Le doy la bienvenida también al señor diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar aquí presente. Y en el formato descrito le concedo el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz,
hasta por 6 minutos por el Partido del Trabajo. Si es tan amable, señor senador. Quisiera felicitar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su planteamiento claro, que sostenemos un buen número de senadores y desde luego la población nacional absolutamente de manera mayoritaria. No a la reforma constitucional. Esa es la esencia del planteamiento de Peña Nieto. Es decir, el ingeniero Cárdenas ha sido muy claro al analizar esta iniciativa que no tiene absolutamente nada, que todo lo deja a la imaginación y a las leyes secundarias, habiendo hecho una crítica que me parece bastante importante, pero toca el punto central. La iniciativa de Peña Nieto no tiene más objetivo que quitar de la Constitución los principios que establecen la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y en la electricidad, y abrir las puertas, como lo señalaba el ingeniero Cárdenas, a las empresas transnacionales a explotar el petróleo mexicano y la electricidad en nuestro país. Eso ya lo describió el ingeniero Cárdenas, y yo creo que es muy importante que así se sepa, porque realmente analizar, que ese es el objetivo de estos foros, analizar las iniciativas tiene que partir de un principio esencial, que es la reforma constitucional. La reforma constitucional es lo que determina toda esa iniciativa, que no tiene nada más sino pura hojarasca, para abrir nuestro país a la presencia de las transnacionales que, como bien dijo Cuauhtémoc Cárdenas, fueron expulsadas de este país por todo lo que nosotros conocemos. Felicito al ingeniero Cárdenas por esta decisión, no a la reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias, senador. Habiendo hecho uso de la palabra del Partido del Trabajo, tengo inscrito por parte del Partido Verde Ecologista de México a la senadora Ninfa Salinas hasta por 3 minutos, a quien le concedemos la tribuna para hacer uso de la palabra, y posteriormente al señor diputado Arturo Escobar para hacer lo propio. O desde su lugar, como así lo prefiera. Tiene usted la palabra, senadora Ninfa Salinas. Muchas gracias, senador. Pues antes que nada quisiera agradecerle al ingeniero Cárdenas por su participación, por darnos este tiempo y permitirnos escuchar sus ideas y enriquecer el debate entre Senado y diputados. Y bueno, pues yo quisiera hablar y discutir acerca de la transición que ha ocurrido en algunos otros países, estos que han transitado el camino de la modernización y del cambio en sus respectivas empresas petroleras frente a los retos de un mundo cada vez más globalizado que exige y demanda productividad y eficiencia. Y bueno, tal es el caso de Petrobras y de Ecopetrol en Brasil y en Colombia. Así que yo quisiera plantear la pregunta en donde pensáramos de qué forma se han visto afectados estas dos empresas por la participación de particulares nacionales y extranjeros en sus respectivos mercados. Me gustaría saber si en su opinión han perdido valor. Me gustaría saber si ha caído el porcentaje de la producción y sobre todo cómo han disminuido las reservas probadas en ambos países. ¿Diría usted, en conclusión, que están en mejor o en peor condición ahora? Eso es lo que nos gustaría saber en el Partido Verde y por eso muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ninfa Salinas. Ahora tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Escobar hasta por 3 minutos para hacer su participación. Gracias, presidente. Muy buenos días. Ingeniero Cárdenas, gracias por acompañarnos. Usted es uno de esos mexicanos ejemplares que tenemos. No es patrimonio de nadie, usted es patrimonio de este país y gracias por estar con nosotros. Ingeniero, yo diría que lo narrado por usted, sin duda, podría unir a muchos de nosotros en todo lo que tendría que ser el paquete de leyes secundarias. Tenemos muy claro, y esa es la parte en la cual tenemos una enorme diferencia con usted y con la posición del senador Manuel Bartlett,
en que ¿qué hace a México tan especial en materia energética como para pensar que podemos construirnos reglas propias a diferencia de lo que el mundo entero ha hecho? O por lo menos la mayoría del mundo entero, o por lo menos de la mayoría de los países que son potencia mundial o productores de petróleo y energía eléctrica. Brasil, por ejemplo. Brasil, a principios de los 80, decide hacer una transformación energética. Abre su empresa petrolera Petrobras y decide a partir de ahí invertir junto con la iniciativa privada en investigación, en ciencia y en tecnología. Años después encuentran yacimientos de presal, hacen una modificación a sus instrumentos legales para que el contenido nacional brasileño en compras en más del 80% pudiera generar empleos a los brasileños. Sacaron de la pobreza extrema a más de 40 millones de brasileños, entendiendo que no podían solos. Y recalco, no podían solos. Misma idea, misma visión, que no tengo la menor duda, tuvo el general Lázaro Cárdenas. Porque si no nada más fue un gran presidente, un gran estadista, sino también entendía que el gobierno mexicano no podía solo, que requería de asociarse con aquellos que pudieran colaborar para maximizar la renta petrolera, para maximizar los recursos hidrocarburos. Es a partir de ahí que México toma definiciones. Después, con una iniciativa de posteriores presidentes, en este caso de Ruiz Cortines, se toma la definición, y después lo publica López Mateos, de cerrar el sector energético para que no participara la IP. A partir de ahí, Petróleos Mexicanos se mitificó. Y así oíamos por todos lados discursos de que el petróleo pertenecía a la nación, pero continuaba el crecimiento de pobres en México. Yo soy de los que piensan que la definición de soberanía nacional habría que transformarla. Soberanía tiene que ver con que tu pueblo coma, con que tu pueblo vista, con que tu pueblo tenga buena seguridad, buena salud. Querramos o no querramos, el único sector en nuestro país, ingeniero, que nos puede sacar adelante es el sector energético. El único sector que puede generar 500,000 empleos al mediano plazo y más de 2,5 millones en el largo plazo es este sector. El único sector que nos puede dar la posibilidad de tener un crecimiento económico ejemplar es el sector energético. Necesitamos de la IP. Necesitamos de asociarnos sin tener que ceder renta petrolera para maximizar el valor de los hidrocarburos mexicanos. Por otro lado, nos guste o no, y creo que se equivoca el senador Bartlett al decir que la mayoría de los mexicanos están en contra de la iniciativa. Por supuesto que no, senador. La mayoría de los mexicanos quieren bienestar, quieren empleo, quieren que su país crezca. Y este es el sector que nos puede dar la posibilidad de hacerlo. Permítame. Por favor, al señor orador decirle que estamos en tiempo. Concluyo. Y si nos permite terminar, senador Bartlett, concluyo, para poderle dar la palabra. Por favor, Arturo. No, por favor, adelante. Concluyo, presidente. Ingeniero, yo le preguntaría, ¿en qué parte de la cadena productiva de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad hoy por hoy no participa la iniciativa privada? ¿En qué parte? Y segundo, si no hubiera reforma constitucional, ingeniero, estaríamos de acuerdo que el único contrato que podría ser ley vigente sería el contrato de prestación de servicios. Eso nos conlleva a que todo el riesgo sería de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, todo el riesgo lo asumiríamos todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero suplicar a los que están haciendo uso de la palabra y reconociéndoles y agradeciéndoles que nos podamos ajustar al tiempo que se ha marcado en respeto de todos. El senador Bartlett creo que quería preguntar algo. A sus órdenes, señor senador. Mencionado por el señor diputado en su vibrante discurso, en donde dice que no tengo yo razón. Creo que veníamos a preguntas, señor diputado, ahora en esta especie de happening en donde estamos diputados, senadores, en una serie de encuentros que ni siquiera tener. No miento, señor diputado, la inmensa mayoría de los mexicanos está en las encuestas, están en contra
de la reforma constitucional y de la entrada de las empresas transnacionales a explotar el petróleo mexicano. Gracias, Lo que senador. dice usted de Brasil es falso, ¿verdad? No fue la Bolsa de Valores de Nueva York la que logró este resultado, sino Lula, que estuvo en contra de la privatización. Muchas A ver, gracias. nada más quisiera, por aclarar el formato, no estamos en un debate, estamos ante un formato que decidimos todos los partidos políticos de hacer foros para generar un espacio para intercambiar ideas. Rogaría a las y los señores legisladores que no se entablen diálogos si no estamos en formato de debate y que desahoguemos, como lo dimos a conocer en su oportunidad, el formato establecido. Les agradeceré su comprensión. En el turno de la palabra, corresponde ahora al Partido de la Revolución Democrática tener su participación. Cedo el uso de la palabra al senador Luis Sánchez del Partido de la Revolución Democrática. No sé si lo quiere hacer desde su curul o desde la tribuna. Tiene usted la palabra, señor senador. Muchas gracias. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bienvenido a esta su casa. Ahora que escucho estos discursos tan vibrantes, como dice el senador que me antecede, nos acusan a la izquierda de la ideologización del tema energético. Parece ser que el nacionalismo ya no está de moda, por lo que escucho a quien me antecede a la palabra. Le pregunto, ingeniero, ¿usted cree que el nacionalismo es un valor que sirva a algún país? Cuando se habla de la soberanía en una forma, creo yo, ya muy diluida de lo que aprendimos todos que era soberanía, el sector estratégico energético da soberanía a México, ingeniero. Y por último, la iniciativa del gobierno federal sostiene que retoma a la letra el modelo de explotación petrolera que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, por supuesto que nosotros no coincidimos con que el general Lázaro Cárdenas hubiera deseado regresar a las empresas expropiadas la explotación de los hidrocarburos nacionales. ¿Qué opina usted de este, que me parece un despropósito? Y por último, ahora sí, la ley de ingresos que nos envía el Ejecutivo Federal sobre hidrocarburos se contrapone a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en su artículo 5. ¿Usted coincide con ello? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Sánchez. Ahora, en el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, el señor diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, quien es además de integrante del Partido de la Revolución Democrática, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. No sé, señor legislador, si quiere hacer uso de la tribuna o desde... Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Agradecerle, ingeniero, la participación que ha tenido el día de hoy, que además de una claridad en las implicaciones que ya se ha dicho aquí, tendría una propuesta como la que el Ejecutivo presentó. Me parece más destacable aún que nos ilustre que existen alternativas de propuestas como la que el Partido de la Revolución Democrática hoy sostiene. Cuando uno escucha algunos posicionamientos respecto de copiar modelos de otros países, en este caso el brasileño, pues me gustaría preguntarle cuáles son algunas de las diferencias que ya se conocen, pero que sería bueno puntualizar respecto de la diferencia que había en su momento, en los 80s, no en los 90s, como dijo el diputado Escobar, con Brasil, que era un país que no era autosuficiente y que tenía otras condiciones distintas, y lo que hoy nuestra industria petrolera está viviendo. Me gustaría ahondar en que pudiera usted clarificarnos estas condiciones que nos llevan
a escuchar la propuesta que usted ya ha señalado. También le preguntaría, ingeniero, pudiera ahondar en el tema de los alcances a la modificación del artículo 28 constitucional en los términos que fue propuesto. Me gustaría que se pueda utilizar este espacio para que le quede muy claro a la gente lo que ello implica, toda vez que de esto no hemos escuchado cientos y miles de spots. Mi última pregunta sería su punto de vista respecto de si el calado de la reforma estaría ligado necesariamente a una modificación constitucional o no, y por qué. Y preguntarle, además, un punto de vista muy personal, de si usted cree que han cambiado las condiciones de nuestra industria petrolera en 5 años, me refiero a 2008, ahora 2013, como para que algunos partidos hayan tenido que cambiar sus estatutos radicalmente para poder llevar a cabo algunas modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Antes de continuar con la siguiente participación, quiero saludar y reconocer la presencia del senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Muchas gracias, señor senador, por acompañarnos. Cedo ahora el uso de la palabra al senador Jorge Lavalle por el Partido Acción Nacional, quien hará su participación a nombre del PAN hasta por 6 minutos. Gracias, senador. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sea usted bienvenido aquí a la sede del Senado de la República. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y hemos sido muy claros en ese sentido, es fundamental que el proceso de la reforma energética sea producto de una deliberación amplia y razonada, que nos permita a todos, no solamente a los legisladores, sino a todos los mexicanos, escuchar y analizar las propuestas que presentan los especialistas, las organizaciones sociales, los representantes del sector privado, los funcionarios del gobierno, así como líderes sociales de reconocida trayectoria, como es su caso, y es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Es igualmente trascendental que el debate sea sobre la reforma energética y ese ocurra aquí en las cámaras del Congreso de la Unión, porque es el Poder Legislativo el encargado de crear y reformar nuestras instituciones a partir de la representatividad que los mismos ciudadanos nos han otorgado. Los legisladores de mi partido, al igual que millones de ciudadanos, consideramos que es indispensable impulsar las reformas estructurales, que han sido largamente pospuestas y para de esa forma garantizar el crecimiento, la competitividad y así como el fortalecimiento de nuestra economía y con ello establecer las bases para un desarrollo justo y más incluyente. La reforma energética supone un proceso de transformación que no podemos darnos el lujo de postergar o evadir con cambios cosméticos o superficiales. Permítame comentarle que a pesar de que pareciera a primera instancia, entre la propuesta del PAN y del PRD, tenemos más coincidencias que diferencias. Al igual que usted, estamos convencidos de que Pemex y CFE no han podido funcionar en forma más eficiente por las características de su gobierno corporativo y régimen fiscal. Coincidimos en la necesidad de otorgar mayor autonomía de gestión y presupuesto a las empresas del sector. Estamos de acuerdo en reducir la dependencia fiscal de los ingresos petroleros y en garantizar que tanto Pemex como CFE cuenten con los recursos necesarios para invertir en tecnología, infraestructura y el desarrollo de proyectos productivos. Tenemos otra coincidencia en la importancia de fortalecer la capacidad de autonomía de los órganos reguladores. Es fundamental para este sector. Y en crear un fondo soberano que nos permita administrar eficientemente y maximizar los beneficios de la renta petrolera con una autonomía real al gasto público. De igual forma, estamos de acuerdo en impulsar una mayor participación de la energía renovable en nuestra matriz energética, en aumentar las acciones de mitigación ante el cambio climático y en transformar los subsidios regresivos a los combustibles fósiles, en subsidios focalizados a favor de las familias más necesitadas. Ahora hablemos de nuestras diferencias. Se limitan a un solo aspecto:
Mientras que para su propuesta es suficiente con garantizar autonomía de gestión y mayor presupuesto a las empresas del sector, para nosotros la complejidad propia de la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas, ultraprofundas y gas no convencional nos obliga a considerar alianzas estratégicas con el sector privado. Desde nuestra perspectiva es falso el debate de hablar de privatizar el petróleo o Pemex. Pemex es y debe ser una empresa pública más eficiente, mejor gobernada y con mayores recursos. De igual forma que no está discusión que el Estado debe mantener la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos. Lo que nosotros planteamos es discutir objetivamente la necesidad de abrir la competencia en áreas específicas del sector y en desarrollar modalidades que permitan atraer inversiones privadas en forma complementaria a los recursos públicos sin renunciar en ningún momento a que el Estado ejerza la rectoría sobre el desarrollo de este sector. La experiencia internacional nos demuestra que es posible mantener la propiedad nacional de los recursos del subsuelo y maximizar la renta petrolera al mismo tiempo que permite y fomenta la competencia en este sector. Como he señalado al principio, sea usted bienvenido al Senado de la República. Espero que este foro sea el inicio de un debate abierto, plural y respetuoso que nos permita realizar las transformaciones que requiere urgentemente el sector energético, teniendo en mente maximizar los beneficios de la explotación de hidrocarburos para todos los mexicanos y así garantizar la seguridad energética de nuestro país en el siglo XXI. Ahora bien, tengo algunas preguntas que me gustaría agradecerle mucho nos pudiera apoyar y compartir sus comentarios al respecto. Primero, ¿cree usted que el diseño de Pemex permite explotar intensivamente el gas natural no convencional? ¿No considera que este tipo de procesos es más adecuado para las empresas medianas y pequeñas, sobre todo considerando actualmente los precios que tenemos en el sector, lo que se está haciendo con nuestros vecinos del norte y sobre todo algo que nos permita garantizar con la rentabilidad que tiene este proceso, más allá de la riqueza petrolera, la seguridad energética de nuestro país? Número 2. ¿Por qué si el PRD considera, o al menos así se ha interpretado en parte de la propuesta, considera nociva la participación privada en la dotación de bienes públicos en el DF, por qué han promovido la concesión de autopistas urbanas e inversiones privadas? ¿No a fin de cuentas eso se traduce en un sistema profundamente discriminatorio que favorece a quienes tienen más recursos? La siguiente, su propuesta de fondo soberano, que es conceptualmente similar a la nuestra, pero la de ustedes plantea utilizar el 75% de estos recursos para estabilizar la caída de los precios internacionales del petróleo. ¿No significaría esto, al final de cuentas, mantener una dependencia fiscal hacia los ingresos petroleros? ¿No consideraría mejor invertir mayoritariamente esos recursos en investigación científica y tecnología, en educación, en infraestructura o reinversión en el mismo sector? Y por último, referente al sector eléctrico, en casi todos los países de América Latina, salvo algunos casos como Cuba o Venezuela, existe la competencia en la industria eléctrica. En países como Argentina, Chile, Colombia y España, la competencia en el mercado eléctrico redujo de manera importante los costos y permitió que bajaran las tarifas al público. Damos algunos ejemplos: 29% en Argentina, 30% en Chile, 10% en Perú, por citar algunos. El Partido Acción Nacional propone llevar al plano constitucional la apertura establecida a partir de 1992, estableciendo reglas claras y transparentes que permitan a la Comisión Federal de Electricidad y a los particulares competir en igualdad de condiciones. ¿No cree usted que la competencia en generación permitirá por lo menos democratizar los beneficios de una electricidad más barata a un mayor número de usuarios, incluyendo a la pequeña y mediana industria, a los comerciantes y a los hogares de México? ¿Cuál sería, si no, la alternativa que usted propondría para que los costos de generación de CFE se reduzcan sin aumentar la competencia? Y todo esto unado a otra coincidencia que tenemos, que es el fortalecimiento de los reguladores, que precisamente serían las herramientas para poder garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en ese sentido. Muchísimas gracias, ingeniero, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, senador Lavalle. Para cerrar el ciclo de preguntas por cada partido político representado en esta soberanía, cedo el uso de la palabra hasta por 3 minutos al señor diputado Javier Treviño, a quien le pregunto si lo hace desde la tribuna de su curul. Adelante, señor diputado. Gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, ingeniero Cárdenas, por su presentación. La industria petrolera nacional recae hoy en su totalidad en una sola empresa,
de tal suerte que a Pemex y solo a Pemex le corresponde de forma simultánea explorar nuevos yacimientos, extraer el petróleo y el gas, no importa en dónde se encuentre, ni la complejidad e inversión que requieran, a la vez que desarrollar todas las otras actividades industriales como la refinación, la producción de combustibles y los principales petroquímicos, así como su almacenamiento, transporte y distribución. Esto no pasa en ningún otro lugar del mundo. Bajo este esquema, hoy estamos produciendo menos petróleo que hace una década, importamos la mitad de la gasolina y el 65% de los petroquímicos que consumimos. Es decir, Pemex le está comprando hoy a empresas privadas en el extranjero, en lugar de que estas empresas generen empleos en México, produzcan productos mexicanos y paguen impuestos en nuestro país. ¿Podría usted compartirnos, ingeniero, sus razones para concluir que no es necesario reformar la Constitución para permitir participación privada en las actividades que hoy están cerradas, como la exploración, la extracción, la refinación, la petroquímica básica o bien el transporte y almacenamiento, como sí lo tienen Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina y hasta Cuba? En la reforma que usted impulsa, ingeniero, se propone que Pemex lleve a cabo actividades en el extranjero. Es decir, que Pemex compita e incluso invierta en otros países. Lo anterior, sin duda, fortalecerá la industria petrolera, sí, de otros países, los cuales contarán en su beneficio con la experiencia y la alta especialización de Pemex. En un mundo global en el que se colabora a la vez que se compite, la suma de conocimiento es indispensable para mantenerse a la vanguardia. No se trata de inventar el hilo negro, ni partir del cero cuando ya hay camino andado. El ejercicio de nuestra soberanía radica en tomar nuestras propias decisiones con base en lo que más nos convenga como nación. No podemos ni debemos seguir viendo solo hacia nosotros mismos y negando que el mundo y las empresas mundiales avanzan a pasos agigantados en tecnología y en conocimientos petroleros y que nos conviene beneficiarnos de ellos. Ingeniero, permítame preguntarle, ¿por qué entonces no permitir que México cuente en nuestro propio territorio con la experiencia y especialización de otras empresas petroleras? ¿Por qué razón está usted en contra de una reforma a la Constitución que permita a Pemex asociarse con otras empresas privadas a través de contratos, concesiones o licencias para producir más gas y más petróleo como lo hace el resto del mundo? Ingeniero, la propuesta del Ejecutivo Federal se ha acompañado de forma responsable de cálculos sobre los beneficios concretos que la reforma energética traería a la población, tales como la creación de empleos, la disminución de los recibos de luz y gas doméstico para todos los mexicanos y en general de crecimiento de la economía nacional. A este respecto, ¿nos podría usted explicar los resultados que ustedes esperan observar con su planteamiento? ¿Cuánto creen que sería la producción de petróleo y gas con su reforma? ¿Cuántos empleos calcula generar? ¿Cuál sería el impacto sobre el crecimiento económico? Y finalmente, ingeniero, pues todos sabemos que se acabó la era del petróleo fácil y uno de los principales temas de la industria petrolera mundial es el de aguas profundas. No obstante, su propuesta no aborda el tema de la exploración y la extracción del petróleo que se encuentra en el mar a grandes profundidades, a pesar de que se trata de uno de los mayores retos para México y para la mayoría de los países que producen petróleo. Como usted sabe, a pesar de tener mucho petróleo, concluyo, senador, a pesar de tener mucho petróleo de este tipo de yacimientos, nuestro país no ha producido ni un solo barril. Noruega y Brasil están produciendo gran parte de su petróleo de este tipo de yacimientos. En estos países participan empresas privadas en la exploración y producción de petróleo que está en las aguas profundas. De hecho, la práctica internacional más avanzada es que las empresas públicas y privadas vayan asociadas debido a la complejidad técnica, al riesgo financiero y ambiental y a la gran inversión que requiere. Irónicamente, con lo que establece hoy nuestra Constitución, se le permitiría a Pemex asociarse en el extranjero con otras empresas, pero no en México, no en su propio país. Explíquenos, por favor, por qué está usted en contra de cambiar la Constitución para permitirle a México asociarse con empresas privadas en nuestro propio territorio y compartir toda la experiencia y sobre todo los riesgos que los campos de aguas profundas representan. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, diputado. Para cerrar el bloque de preguntas en esta participación,
Le concedo el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz por parte del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a esta Cámara de Senadores que lo recibe con gusto. Es usted una persona reconocida como un hombre comprometido con México y con sus mejores causas. Y en este contexto yo quisiera preguntarle a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en relación a distintas declaraciones que usted ha hecho en diversos foros, respecto a que no le parece adecuada que la iniciativa del gobierno retome el texto constitucional que en su momento propuso el presidente Lázaro Cárdenas. Ha dicho que México no es el mismo de 1940 y que la industria petrolera nacional era muy incipiente en aquellos tiempos. Nosotros consideramos, sin embargo, que la realidad nos demuestra que el texto del presidente Cárdenas era el adecuado, que incluso se anticipó a su tiempo y que corresponde esa propuesta del presidente Cárdenas en su momento a lo que hoy es práctica común en el mundo. Es decir, que las empresas privadas puedan participar a través de contratos de utilidad y producción compartida en la identificación de nuevos yacimientos de gas y de petróleo y en la extracción del gas natural. En este sentido, yo quisiera preguntarle cuáles son las razones para esta oposición de retomar el texto constitucional de 1940. A juicio nuestro, este texto que estamos proponiendo es un texto progresista, es un texto de avanzada. Reconocemos al presidente Lázaro Cárdenas al haberlo elaborado en este sentido, porque esto permite que el Estado, a través de contratos, dirija la participación de particulares en la industria del petróleo y del gas de la forma que más le convengan a la nación. No cabe duda que en el escenario mundial en materia de energía y en especial de producción de petróleo no es el mismo que hace 75 años, esto es incuestionable. También lo es que México prácticamente se quedó solo en el mundo. Ninguna otra nación con petróleo tiene un marco jurídico tan cerrado para la participación de privados como el nuestro. Noruega, Azerbaiyán, por supuesto Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, hasta Cuba y prácticamente todos los países de América Latina permiten concesiones o contratos o bien ambos mecanismos, y esto nos lleva a no tener ninguna duda de que reformar nuestra Constitución para permitir la participación de privados no solo es vital, es urgente para el desarrollo y el progreso del país. Yo quisiera entonces hacerle una segunda pregunta de cuáles son las razones para oponerse a llevar a cabo modificaciones a la Constitución que necesitamos para ponernos al día y para despegar, verdaderamente despegar como potencia petrolera. No se trata de experimentos, está aprobado, pues, lo dijimos hace un momento, y demostrado en todo el mundo que en materia petrolera abrirse a la participación privada ha dado buenos resultados. El último gran ejemplo de ello es Colombia, ya lo fue antes Brasil, y nos parece pues que es el camino a seguir. Consideramos que la propuesta que nos está haciendo su partido se basa en que México siga siendo una ínsula, una isla, el único país en el mundo que no permite que privados, incluidos los propios mexicanos, participen en cualquier tipo de actividad relacionada con el petróleo. Así un momento usted dijo que solamente producción de insumos para la industria nacional. Yo concluiría, ingeniero, haciendo el señalamiento de que a nuestro juicio no hacer nada no es una opción. ¿Cómo entonces propone usted encarar estos desafíos y cómo el reducir la carga fiscal y en cuánto podría esto aportar para que Petróleos Mexicanos pudiera atender de mejor manera la responsabilidad hacia los mexicanos que usted nos ha comentado en su propuesta? Si hoy Pemex invierte 26,000 millones de dólares y se necesitan 60,000 millones para que su tarea pueda ser verdaderamente productiva para el país. Por sus respuestas, ingeniero, muchas gracias y nuevamente bienvenido a esta Cámara de Senadores.
Muchas gracias, senadora Graciela Ortiz. Se le concede el uso de la palabra al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hasta por 30 minutos para poder desahogar los cuestionamientos antes planteados por todos los partidos políticos que han participado. Por favor, ingeniero, si es tan amable. Lo primero, agradecer las preguntas y observaciones que han hecho los diputados y senadores en esta sesión. Yo estoy convencido que para los cambios que se requieren en las políticas energéticas, no solo petrolera, pero particularmente petrolera, o sea, el cambio del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, el reestructurar su organización corporativo-administrativa, el que pueda haber una política distinta a la que se ha venido practicando desde hace 3 décadas, de que pues la función principal de Petróleos Mexicanos ha sido la producción de crudo y no el agregar valor al recurso mediante la industrialización. Es decir, para todos estos cambios en los que parece que todo el mundo está coincidiendo en su necesidad, yo sostengo, y lo sostiene el Partido de la Revolución Democrática, por lo que yo he podido charlar con mis compañeros legisladores, no hacen falta las reformas constitucionales. Esto es para modificar la ley de presupuesto, para modificar la ley reglamentaria del 27 o para modificar la ley de Petróleos Mexicanos. No hace falta la reforma que se está proponiendo ni del 27 ni del 28 constitucionales. Yo no creo que la participación de la iniciativa privada en el caso de Petrobras o de Ecopetrol o de cualquier otra empresa, Statoil o cualquier otra empresa del extranjero, haya sido lo determinante para el buen éxito de estos organismos o de estas empresas. Yo creo que ha sido el que en esos países ha habido algo de lo que aquí se ha carecido, por lo menos desde principios de los años 80 del siglo pasado, que es que aquí no ha habido una política petrolera, o mejor dicho, que aquí la política petrolera que se ha establecido, la política petrolera que se ha impuesto, en particular a Petróleos Mexicanos, ha sido la de producir crudo en la mayor cantidad posible, olvidándose de la industrialización, olvidándose de agregar valor, olvidándose de la necesidad de crear empleos formales, de impulsar los desarrollos regionales, etcétera, como sí lo hicieron otros países que también habría que decir tienen historias distintas en su industria petrolera a la que tiene Petróleos Mexicanos y a la que tiene nuestro país. Entonces, Petrobras nace como una industria en un país sin petróleo, nace como una industria o como una empresa que va a importar petróleo para transformarlo en el país, satisfacer las necesidades de combustibles, etcétera, y que ante esta escasez de hidrocarburos en su territorio, pues desarrolla, entre otras cosas, el etanol como sustituto de las gasolinas que tienen su origen en los hidrocarburos, y es uno de los principales productores de etanol y uno de los países que tiene este producto como una de sus fuentes muy importantes de combustibles. Y habría que decir también que en el caso particular de Petrobras, principalmente en el gobierno del presidente Lula, cuando se hacen los descubrimientos de lo que ellos llaman el presal, unos yacimientos muy importantes, muy potentes, pues lo que hace el gobierno del presidente Lula no es aumentar la inversión privada, sino aportar estos yacimientos
a los activos de Petrobras y aumentar la participación estatal en esta empresa pública o esta empresa de participación estatal. Pero esto, yo diría, es lo de menos. Ahí ha habido política petrolera de la que aquí se ha carecido, o ha sido, mejor dicho, una política inteligente, una política que no ha visto al petróleo solo como fuente de recursos fiscales, que es lo que aquí nos ha pasado. Aquí Petróleos Mexicanos lo manejan la Secretaría de Hacienda y se establecen los criterios de desarrollo de la industria petrolera solo en función de los criterios de mayores recursos fiscales para la Secretaría de Hacienda. Y esto ha sido una de las grandes fallas, uno de los grandes problemas para desarrollar integralmente la industria petrolera del país. Efectivamente, en Noruega, en Brasil, hay muchas industrias que se han desarrollado a partir de las industrias petroleras estatales, pero ha sido porque ha habido una política específica de esos gobiernos para fomentar aquellas industrias que aportan insumos a la industria petrolera o que aprovechan los productos que se obtienen de la industria petrolera, particularmente en el desarrollo de la petroquímica. Y aquí habría que preguntarse a ese respecto. Desde 1992 se abrió la industria petroquímica prácticamente toda a la posibilidad de inversión privada. Desde 1995 se abrió a la inversión privada la posibilidad de invertir en ductos para el transporte y distribución de gas. Y sin embargo la apertura que estuvo ahí, no generó inversiones ni en petroquímica ni en ductos. Esto quiere decir que la sola apertura no es suficiente si se carece de una política de desarrollo de la industria petrolera. La sola apertura no es suficiente para atraer la inversión privada. O algo sucedió, porque lo cierto es que se redujo la producción de petroquímicos, tenemos escaseces de gas por falta de capacidad de transporte en nuestro sistema de ductos, y lo cierto es que no sirvió la apertura, por lo menos para atraer inversión en estas áreas particulares de la industria petrolera. Yo insisto que para los cambios de régimen fiscal, autonomía presupuestal, por cierto, no quiere otorgar la Secretaría de Hacienda, mejoramiento de la infraestructura, fortalecimiento de los órganos reguladores, avanzar en la transición energética, respecto a lo cual debo decir, no hay hasta este momento propuestas oficiales. La senadora, por ejemplo, hablaba de 60,000 millones, la senadora Ortiz hablaba de 60,000 millones de dólares, no sé de dónde sale esta cifra. El gobierno hasta este momento, al menos públicamente, no nos ha dicho cuánto se necesita, para qué se necesita, en qué se quiere invertir en materia petrolera o en materia energética, y por lo tanto lo único que el gobierno concretamente ha dicho es en el paquete fiscal algunos cambios en lo que es mejor dicho, una ley en materia de hidrocarburos, en materia fiscal, y las dos reformas constitucionales que parecen ser, desde mi punto de vista, pues reformas mágicas. Esto es, quitamos una palabra del 27, que es contratos, quitamos dos palabras del 28, que son petróleo y electricidad, y todo lo demás, empleo, crecimiento económico, etcétera, se resuelve como por arte de magia. No nos dicen en qué se quiere invertir. Yo diría, muy bien, queremos ir a aguas profundas. Yo creo que ya Petróleos Mexicanos fue a aguas profundas, ya tenemos pozos productivos en aguas profundas, echando mano de las mismas tecnologías que se están usando por otras empresas para explotar aguas profundas, sea en el Golfo de México, sea en otras partes del mundo. Sin embargo, aquí lo que no sabemos es si ya es oportuno, si ya nos conviene empezar a explotar aguas profundas. Ciertamente Estados Unidos perforó 100 y tantos pozos en el año pasado, según la propaganda oficial, y nosotros apenas creo que 14 o unos cuantos, ciertamente.
pero yo diría, ya es tiempo de entrarle a las aguas profundas. El cliente principal de nuestras exportaciones, que es Estados Unidos, ya nos dice que a partir de los las nuevas explotaciones, principalmente en lutitas y esquistos, lo que ellos llaman shale, será autosuficiente en el 2020. Entonces, lo que estamos ahora exportando se nos va a reducir el mercado de exportaciones y queremos aumentar la producción. ¿Para qué la queremos aumentar? No hay una política de industrialización, no sabemos si queremos aumentar la producción petroquímica, no sabemos cuál va a ser la reposición de nuestras reservas porque no tenemos definida una política de reservas y por lo tanto no sabemos para qué quiere el gobierno aumentar a 3 millones en 2018 y a 3,5 millones de barriles diarios en 2025. ¿A dónde van a mandar esa producción? ¿A quién se la van a vender? Un mercado petrolero no se abre como por arte de magia simplemente porque se cierra una parte y vamos a vender en otro lado. Las ventas spot que llaman sí se pueden hacer, pero son de pequeñas cantidades y no en los volúmenes en que México está exportando petróleo en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la política petrolera que pretende llevar a cabo el gobierno? ¿Vamos a aumentar la producción para qué? Para prolongar la cadena petroquímica. Ahí está totalmente abierto y bienvenida la inversión de todo tipo. Que Pemex no puede asociarse. Yo diría que Pemex puede asociarse. Yo no veo cambios. Y si fuera necesario un cambio constitucional para que Pemex pudiera asociarse en proyectos específicos, propónganlo los senadores. Este sería mi punto de vista personal, esto no lo he discutido con mis compañeros de partido, pero el cambio al 27 y el cambio al 28 no abren esta posibilidad. El cambio al 28 desplaza al Estado o abre la posibilidad para desplazar totalmente al Estado del sector petrolero y del sector eléctrico. Yo no quiero decir que esta sea la intención de este gobierno, pero deja abierta la puerta para que sea totalmente desplazado, como lo vemos por el impacto que tiene sobre el artículo 25. Vemos también que al quitar la condición de estratégicos a los sectores eléctrico y petrolero, quedan abiertos a las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, vamos a tener la competencia abierta de los socios del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, porque ya se le quiere quitar la condición de estratégicos a estos dos sectores, petrolero y eléctrico. Y por otro lado, el cambio del 27 al texto de 1940. Ciertamente era otra condición del país, era otra condición de la industria petrolera. Yo podría decir que la visión de Lázaro Cárdenas en el transcurso del tiempo fue siempre en buscar el fortalecimiento de una industria nacionalizada. Hay muchos textos que así lo señalan, pero creo que en este caso lo que no veo, y lo mencionaba también la senadora Ortiz, decía ella que se quieren abrir a los contratos de utilidad y de producción compartidas. Yo no he visto en los textos del Ejecutivo hablar de producción compartida. Esto ya es otro cuento. Esto es, se va a compartir la producción para que el contratista, el socio de Pemex o del gobierno en algún otro organismo, porque se abre la posibilidad de que haya Pemex 1, Pemex 2 y Pemex N. Entonces, se va a abrir la posibilidad para que la producción la maneje el socio, el asociado, como le dé la gana, ¿sí?, para venderla a otros, o es una producción que se va a utilizar para satisfacer las necesidades energéticas de nuestro país. Yo diría que esto pues son cuestiones que quedan por lo menos abiertas, quedan abiertas. Ahora, el PRD no está en contra de la participación privada. Yo querría insistirlo en eso. Ojalá hubiera mucha inversión en la industria petroquímica, ojalá hubiera mucha inversión en los ductos que nos están haciendo falta hasta este momento. El que otros países
tengan otras experiencias, bueno, me parece muy bien. Yo creo que habría que ver, como digo, la posibilidad de cierto tipo de asociaciones. No veo en qué se sustente, por ejemplo, el que va a bajar el costo, los precios de la electricidad y del gas. Y yo creo que se refieren al gas natural, no hablan del gas LP, que es el que más se consume. Este va a seguir subiendo, o por lo menos no va a bajar simplemente por arte de magia de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. No veo las razones para que baje esto, y si hubiera estas bajas, ¿por qué no baja la gasolina? ¿Por qué no se anuncian bajas en la gasolina? ¿Por qué no se anuncian reducciones en otros precios fundamentales para la vida, en este caso, de todos los días? Se nos ponen el ejemplo de Cuba, por ejemplo. Bueno, yo creo que, como digo, cada país tiene sus propias circunstancias. Ahí, en Brasil, en Noruega, hay algo que aquí no existe, que son los órganos reguladores realmente reguladores. Aquí, en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad, más allá de lo formal, nadie le hace caso ni a la Comisión Reguladora de Energía, ni a la Comisión de Hidrocarburos, ni nada que se le parezca. Ni existe el famoso Plan de Desarrollo Nacional. Ese plan pues debe estar por ahí arrumbado en algún buen cajón, como ha sucedido desde 1983, sexenio tras sexenio. No hay una sola referencia al plan de desarrollo, ni en los informes presidenciales, ni en ningún reporte de ningún secretario de Estado. Pero en fin, esto es cuestión de otro debate. Pero yo no veo bueno, yo considero, por ejemplo, lo decía el senador Lavalle, bueno, ¿por qué el fondo de excedentes petroleros, o como quiera llamársele, estamos planteando que se dedique a la estabilización de los precios del petróleo? Bueno, abramos la discusión, veamos cómo conviene manejar este fondo. Yo estoy de acuerdo en que una de las finalidades de este fondo de excedentes sea el fortalecimiento de la investigación, proyectos prioritarios de Petróleos Mexicanos, de Comisión Federal, del propio Instituto Mexicano del Petróleo. En fin, ahí el debate está abierto. Esto yo diría, nosotros no estamos en ningún momento cerrados a ningún debate. La competencia, por ejemplo, en el sector eléctrico. Bueno, ¿por qué los productores independientes pueden entregar toda su producción y vender toda su producción, haga falta o no haga falta? ¿Y por qué, por qué en este caso quien resulta perjudicada es la Comisión Federal de Electricidad, cuando se le dice primero entran los productores independientes y después entra la Comisión Federal de Electricidad? Esta no es una competencia equitativa. Entonces, si entraran en condiciones equivalentes, pues yo diría, desde el punto de vista del Estado, debiera tener prioridad la Comisión Federal de Electricidad y no los productores independientes. ¿Ven? Vamos arregles esto y pues bienvenidos los productores independientes. Yo creo que es necesario, por ejemplo, que ustedes, los senadores y diputados, revisen la ley de transición energética, porque ahí se favorece el autoconsumo, y los productores que están fomentando el uso de energías renovables no les interesa el autoconsumo, les interesa el servicio público, y yo creo que habría que buscar la forma en que las energías no renovables, no convencionales, pudieran efectivamente montarse al servicio público. A nadie le interesa el autoconsumo, nadie va a hacer una inversión importante para el autoconsumo, pero esto hay que verlo y no hay que poner en este caso en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad. Cuba tiene efectivamente un marco abierto, como aquí se ha señalado. Bueno, ciertamente, nosotros producimos hoy 2,5 millones de barriles diarios, Cuba produce 52,000 barriles diarios, pues no es lo mismo, no es lo mismo. También se dice que el otro país que está cerrado como México es Corea del Norte, sí es cierto, produce 800 barriles diarios contra 2,5 millones. Bueno, pues cada país tiene sus propias circunstancias en este caso.
En fin, yo creo que, yo insisto, para las reformas, esto es para cambiar la política petrolera, para tener una política inteligente de reposición de reservas, para darle autonomía, yo insisto, hace falta darle autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos y no que sea tutelada por Hacienda, para reestructurar administrativamente a Petróleos Mexicanos, pues no sé qué tienen que ver los contratos al reformar el 27 y no sé qué tiene que ver el quitarle la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad para manejarlos como la fabricación de zapatos y no como sectores realmente vitales para la vida económica, social y política del país. Muchas gracias.